Este chico se llama Maru Kang. Al principio, el fútbol no le gustaba. De hecho, hasta criticaba a su padre por pasar horas viéndolo en la televisión. Pero todo cambió un día. Viendo un documental sobre el Mundial de 2002, algo hizo clic en él. Quedó fascinado. Maru cuenta que siempre ha sido un chico tímido. Y que su vida no ha sido precisamente fácil. Pero al ver a esos jugadores en la cancha, se dio cuenta de algo. Cuando juegan al fútbol, liberan sus emociones. Se expresan sin miedo al que dirán. Y eso le tocó el corazón. En ese momento, Maru decidió algo. Él también quería marcar un gol y celebrarlo como Beckham. Así que, un día, reunió el valor y salió corriendo a jugar fútbol. Con unos chicos del vecindario. Pero cuando llegó, la realidad lo golpeó. Ninguno de los dos equipos lo quería. Lo miraban de arriba abajo. Y al final, no lo dejaron jugar. Para ellos, solo era un gordito perdedor. Después de aquel rechazo, Maru volvió a casa cabizbajo. Pero el fútbol ya se le había metido en la cabeza y en los pies. No podía dejar de pensar en eso. Le picaban los pies por jugar. Estaba desesperado por patear un balón. Estaba tan obsesionado que incluso empezó a confundir la calva de su papá con una pelota. Sí, así de mal estaba. Pero su deseo de jugar solo crecía. Así que, sin pensarlo mucho, volvió a la misma cancha. Ahí estaban, los mismos chicos. Y Maru los veía jugar, todos los días, desde un rincón. Sin decir una palabra. Solo observaba, soñando con estar ahí. Y ellos lo notaron. Hasta que un día, uno se acercó y le dijo: «Oye, si quieres, puedes ser nuestro recoge pelotas. Y si algún día falta alguien, te dejamos entrar». Para Maru, eso fue como si le hubieran dicho: «Bienvenido al equipo nacional». Se puso feliz, tan feliz, que empezó a correr por toda la cancha recogiendo cada balón que salía volando. Lo hacía con tanta emoción y energía, que todos los jugadores empezaron a notarlo. Y sin quererlo, se ganó un lugar, aunque todavía fuera fuera de la línea de juego. Pero claro, eso no iba a ser así para siempre. Porque justo cuando menos lo esperaba, algo cambió. Su papá le regaló un balón de fútbol. Maru no lo podía creer. Era suyo, solo suyo. Y desde ese momento, ya no fue más un simple recoge pelotas. Empezó a entrenar por su cuenta. Día tras día, sin que nadie se lo pidiera. Practicaba regates, mejoraba su resistencia. Y lo más importante, el tiro. La primera vez que lo intentó, bueno, no fue exactamente como lo había imaginado. El balón salió volando para cualquier parte. Pero Maru estaba feliz. Porque en ese momento entendió cuánto amaba el fútbol. Así que lo siguió intentando. Una y otra vez. Fallando, aprendiendo, mejorando. Hasta que un día, después de tanto esfuerzo, se convirtió en un verdadero recoge pelotas. Maru cuenta que, hace algunos años, se convirtió en el chico de los recados en su escuela. Siempre estaba cargando cosas ajenas, haciendo favores que nadie más quería hacer, mientras los demás se burlaban de él sin piedad. Maru, tráeme esto. Maru, ve a comprar comida. Maru, recoge mis cosas. Y él lo hacía, en silencio. Hasta que, un día, mientras caminaba por el patio cargando las cosas de otros, ¡pum! Un balón le pega directo en la cabeza. Fueron dos chicos quienes lo patearon. Uno se acercó para disculparse. Pero el otro solo dijo con indiferencia: «Mejor ve y recoge la pelota». Y sin decir nada, Maru simplemente se giró. Y salió corriendo por el balón. Mientras perseguía el balón, Maru se fue alejando cada vez más, descendiendo por una pendiente a gran velocidad. Fue entonces cuando se dio cuenta. El balón estaba a punto de caer dentro de una construcción. Sin pensarlo, corrió con todas sus fuerzas.
Y justo a tiempo, lo alcanzó y lo desvió con un toque rápido, haciendo una pared perfecta contra una grúa. Pero no había terminado. El balón siguió rodando. Esta vez hacia un hueco aún más peligroso. Maru saltó con todo lo que tenía. Se adelantó al balón. Y con un toque suave pero preciso, hizo otra pared espectacular. Los que estaban cerca quedaron completamente impresionados. Pero justo después de su jugada increíble, el balón rebotó y le pegó en toda la cara. Maru cayó al suelo. Y como si nada de lo anterior hubiera importado, los tres chicos a los que siempre ayudaba aparecieron furiosos. Le gritaron que era un inútil por romper sus cosas. Uno de ellos incluso se preparó para golpearlo. Pero en ese momento, un balón salió volando y lo dejó inconsciente de un solo golpe. Todos miraron sorprendidos. El responsable fue Sang-won Yeon, el mismo que antes no se había disculpado. Y que solo había mandado a Maru por el balón. Ahora, se acercó tranquilo. Le tendió la mano a Maru y le dijo: ¿por qué no haces la prueba para entrar al equipo de fútbol? Por supuesto, Maru aceptó la invitación. Y así, llegó el día de la prueba. La dinámica era clara. Un partido entre dos equipos. Y al final, los entrenadores decidirían quién tenía lo necesario para unirse al equipo oficial. Maru quedó en el equipo amarillo. Y se enfrentarían al equipo naranja. Aunque era un juego en conjunto, todos los jugadores estaban más preocupados por destacar individualmente que por jugar en equipo. El equipo naranja comenzó con la posesión. Y apenas sonó el silbato, Maru salió corriendo tras el balón con todas sus fuerzas. Pero su impulso era desorganizado. Los jugadores del equipo contrario se limitaron a pasar el balón entre ellos, haciendo correr a Maru hasta agotarlo. Sus compañeros del equipo amarillo empezaron a impacientarse. Para ellos, era como si estuvieran jugando con un jugador menos. Maru estaba en la cancha, sí. Pero nadie lo tomaba en serio. En la siguiente jugada, el equipo amarillo salió de contragolpe directo hacia la portería rival. Maru estaba bien posicionado, listo para recibir un pase claro al centro del área. Pero su compañero decidió hacer una finta hacia el otro lado. Y remató al arco por su cuenta. Obviamente, falló. Y otra oportunidad se perdió. Mientras tanto, Maru seguía siendo un desastre en el partido. No ganaba ni un balón. Chocaba con sus propios compañeros. Y parecía estar completamente fuera de ritmo. Pero entonces, algo cambió. En una jugada dividida, Maru comenzó a forcejear por el balón con un jugador del equipo naranja. Ambos pelearon con intensidad, hasta que los dos cayeron al suelo. El balón rodó hacia la banda. Estaba a punto de salirse de la cancha. Y justo en ese instante, Maru recordó algo. Cuando era recoge pelotas, siempre era el más rápido para alcanzar el balón. Sin pensarlo, se levantó de golpe. Corrió como un rayo. Y logró alcanzarlo justo antes de que cruzara la línea. Pero no había tiempo para pensar. Dos jugadores ya lo estaban presionando. Así que sin dudarlo, Maru levantó la cabeza y dio un pase hacia adelante, confiando en que uno de sus compañeros entendería la jugada y se adelantaría a recibir el balón. Su compañero, que también estaba siendo presionado por dos rivales, no tuvo otra opción que devolverle el balón a Maru. Pero justo cuando todos pensaban que Maru lo controlaría, dejó que el balón pasara entre sus piernas. Fue una jugada inesperada, inteligente, que sorprendió a todos. El balón llegó a otro compañero libre, mientras los defensas del equipo naranja se lanzaban sobre el jugador equivocado. Y en medio de esa confusión, Maru corrió por detrás de todos, rompiendo las líneas. El chico que tenía el balón vio a Maru avanzar entre los espacios y le hizo un pase perfecto. Maru quedó solo frente al arquero. Era la oportunidad soñada. El estadio en silencio.
los ojos puestos en él. Solo necesitaba ese toque final. Pero cuando se preparó para rematar, su pie se enredó con el césped. Y cayó. El balón se desvió. La ocasión de oro se perdió. A pesar de la falla frente al arco, Sang Won-yeon, el capitán del equipo, lo observó en silencio. Mientras todos bajaban la cabeza por la ocasión perdida, él pensó para sí mismo: aunque falló, eso fue genial. Desde que tocó el balón, ya lo tenía todo planeado. No lo dijo en voz alta, pero en su interior reconocía que Maru tenía algo especial. Pero el partido continuó. Y pronto, las cosas se salieron de control. El equipo naranja marcó el primer gol. Luego el segundo. Y después el tercero. 3-0. El equipo amarillo estaba al borde del colapso. Fue entonces cuando alguien más irrumpió en escena. Un chico apareció en patineta. Se detuvo al borde del campo y preguntó: ¿puedo hacer la prueba? Uno de los entrenadores le respondió: faltan solo 5 minutos para que termine el partido. A lo que el chico contestó con total seguridad: 5 minutos me bastan para ganar. Su nombre era Seung Go-yang. Y pidió entrar como reemplazo de alguien del equipo perdedor. El segundo capitán, frustrado por el marcador, pensó en sacar a Maru. Pero justo entonces, otro jugador se acercó y dijo que sentía una molestia muscular. Así que sacaron a él. Y Maru permaneció en el campo. Antes de entrar, Seung-go se volvió hacia el equipo y dijo, tranquilo pero firme: cuando tenga el balón, pásenmelo a mí. Apenas entró al campo y recibió el balón, Seung Go-yang desató el caos. Pasó de 1, luego de 2. Y después de 3 jugadores sin esfuerzo. Cuando enfrentó al cuarto, lo dejó tirado con una finta y una explosión de velocidad. Ahora estaba mano a mano con el arquero. Y sin siquiera despeinarse, levantó sutilmente el balón por encima de él. Gol. El primer gol del equipo amarillo. Pero Seung-go no se detuvo ahí. Poco después, marcó el segundo. Y luego el tercero. Empate 3-3. La cancha estaba encendida. El equipo amarillo había vuelto a la vida. El reloj marcaba los últimos 42 segundos. Todo se decidiría en una última jugada. El equipo naranja, ahora acorralado, implementó la táctica del autobús. Formaron 2 líneas defensivas. Como si construyeran un muro frente a su arco. Sabían que el peligro era Seung-go. Así que decidieron dejar completamente libre a Maru, creyendo que él no representaba amenaza alguna. Grave error. Seung-go leyó la jugada a la perfección. Desde fuera del área, miró a Maru, completamente solo. Y entonces, disparó. Pero no al arco. Apuntó directo al rostro de Maru. El balón impactó en su cara. Rebotó. Y desvió la trayectoria directo al ángulo. Gol. El silbato final sonó. 4-3. Contra todo pronóstico, el equipo amarillo ganó el partido. El partido había terminado. Y ahora, era momento de revelar la lista oficial de los nuevos miembros del equipo de fútbol. Los nombres comenzaron a ser anunciados uno por uno. Dung Chi-eo, lateral derecho. Hong Ban-woo, mediocampista. Seung Go-yang, delantero. Y por último, Maru Kang. El ambiente se volvió tenso. 3 chicos que habían sido rechazados fruncieron el ceño al escuchar ese último nombre. ¿Maru? ¿Ese chico? Estaban furiosos. No podían creer que él fuera aceptado, y ellos no. Pero justo en ese momento, los mejores amigos de Maru aparecieron corriendo para felicitarlo. Lo rodearon con sonrisas, gritos de apoyo y palmaditas en la espalda. Por primera vez, Maru se sintió parte de algo real. Poco después, en plena clase, el profesor lo llamó. Maru, acompáñame un momento. Lo llevó a un rincón del pasillo. Y con tono despectivo, le dijo: ¿de verdad crees que puedes jugar fútbol,
¿ya te viste? Mejor dedícate a estudiar y no pierdas el tiempo. El comentario le cayó como un balde de agua fría. Pero Maru no se quedó callado. Con los ojos llenos de rabia y firmeza en la voz, respondió. Nadie, ni usted ni nadie, va a impedirme jugar al fútbol. Y salió corriendo. Fue directo al lugar de entrenamiento del equipo. Pero lo que encontró allí fue una mala noticia. Sang Won-yeon, el capitán, lo esperaba con el rostro serio. Maru, estás fuera del equipo. Los demás votaron en contra de tu ingreso. El golpe fue duro. Maru no dijo una palabra. Simplemente bajó la cabeza, y se marchó. Pero mientras caminaba hacia su casa, una voz lo detuvo. Era Sang Won-yeon nuevamente. Esta vez, su mirada no era fría. Era desafiante. Te daré un mes. Baja de peso. Entrena. Porque con esa apariencia, nadie te va a tomar en serio. Demuestra que quieres esto de verdad. Después de todo lo que había pasado, Maru llega a un pequeño restaurante. Dentro, una chica está acostada sobre unas sillas, viendo su celular con aburrimiento. Está cerrado, dice sin levantar la vista. Pero cuando lo reconoce, se incorpora de inmediato, con los ojos brillando de emoción. Maru Kang. La chica es Yuna Choi. Poco después aparece su madre, la dueña del restaurante. Con una gran sonrisa, dice. Cada vez que Maru viene, las ventas se duplican, un 100% más. Y sin esperar respuesta, se va directo a la cocina. Te traeré lo de siempre. Maru se queda con Yuna. Aunque intenta disimularlo, no puede evitar sonrojarse. Está enamorado de ella. Yuna le comenta tranquilamente. Estoy trabajando en un manhwa de fútbol. Pero Maru apenas la escucha. Solo puede pensar en sus ojos morados. Entonces vuelve la madre. Coloca el plato frente a él. Y Maru ataca la comida de inmediato. Come rápido, como si tuviera prisa. Como si supiera que ese sabor no volvería pronto. Cuando termina, se limpia la boca con la manga. Se pone de pie sin mirar a nadie. Y dice con voz seria. No volveré por un tiempo. Y sale corriendo del restaurante. La señora grita detrás de él. Maru, tienes que pagar. Pero él ya está lejos. Corriendo con el estómago lleno. Y la determinación de cambiar su vida. Más tarde, Maru llega a casa y se encuentra con su familia disfrutando de un delicioso asado. El olor a carne le hace agua a la boca. Su abuela, al verlo dudando, le dice con tono serio que se siente a comer o se va a enfadar. Maru, sin poder resistirse y con un poco de miedo, termina comiendo a la fuerza. Al día siguiente, en la escuela, Maru se presenta, pesando 9 kilos más que antes. Justo en ese momento, el capitán del equipo de fútbol pasa por su lado, lo ve, y su expresión se llena de decepción. Más tarde, Maru se comporta como un verdadero zombi devorador de comida. Aunque decía que iba a hacer dieta, en realidad solo estaba comiendo más y más. Sus amigos intentan detenerlo, pero parecía poseído por el hambre. En ese momento, aparece uno de los matones que siempre le pedía comida. Al verlo, cree que Maru le dará algo como siempre, pero esta vez, Maru se lo niega. Sorprendido, el matón lo toma del brazo y le pregunta, confundido, ¿por qué está actuando así si él jamás le había negado nada? Cuando los amigos de Maru le explican la situación, deciden tomar medidas extremas, lo atan con una cuerda al escritorio para que no siga comiendo. Justo entonces aparecen los chicos que estaban celosos de que Maru haya sido aceptado en el equipo, mientras ellos no. Fingiendo ser sus mejores amigos, se lo llevan a la fuerza, y le ofrecen un enorme pastel de chocolate con fresas. Su verdadero plan es claro, quieren hacerlo engordar para que lo expulsen del equipo. Después de eso, vemos a alguien tomando fotos a los jugadores del equipo de fútbol. Es Yuna Choi. Mientras dispara con su cámara, comenta para sí misma que no puede ignorar ni el más mínimo detalle, sabemos que todo es material para el cómic de fútbol que está trabajando.
Decidida a conseguir más información, Yuna entra sigilosamente al vestuario del equipo para chismear un poco. Allí se encuentra con uno de los chicos del equipo, que le pregunta si viene a postularse para el puesto de directora del equipo. Sin pensarlo mucho, Yuna miente y dice que sí. El chico, sin sospechar nada, le entrega una hoja de inscripción. Ella la toma sin dudar y le pide además un lápiz y una hoja extra. Con esa hoja, escribe un anuncio grande y lo pega en la puerta del vestuario. Ya no se aceptan más solicitudes para el puesto de directora del equipo de fútbol. Luego, mientras el chico le muestra el lugar y le explica cómo funciona el equipo, llegan Maru y el chico de cabello rojo. Maru entrega formalmente su solicitud, aclarando que desea ingresar al equipo una vez haya bajado de peso. El chico de cabello rojo le desea suerte con sinceridad, esperando que pueda lograr su objetivo pronto. Luego le muestra el lugar donde están guardadas las camisetas del equipo. Maru se acerca y observa la suya. Es el número 18. Sin decir mucho, solo comenta en voz baja. Número 18. Más tarde, vemos a Maru caminando en silencio junto a Yuna Choi. El ambiente es tranquilo hasta que, de repente, Yuna lo detiene. Sin decir nada, le toma la mano y lo hace sentarse en una banca cercana. ¿Recuerdas que te dije que estoy trabajando en un cómic de fútbol? Pregunta, mirándolo de frente. Maru asiente, sin mucha expresión. Pues, decidí que el protagonista se va a parecer a ti. ¿A mí? Sí. Quiero que al principio sea igual que tú ahora. Y mientras cambia físicamente, también mejore en el fútbol. Quiero mostrar cómo se transforma por completo. Saca su cuaderno de bocetos y comienza a dibujar sin perder tiempo. Maru simplemente la observa, sorprendido. No entiende por qué lo mira así, por qué lo dibuja con tanto detalle, pero no puede apartar la vista de ella. El chico pelirrojo camina por la calle con una bolsa llena de comida chatarra, hamburguesas, refrescos, papas fritas. Sonríe mientras piensa en cómo va a hacer que Maru suba aún más de peso. Llega al salón donde Maru está esperando. Con una sonrisa burlona, le extiende la bolsa. Vamos. Come esto. Está buenísimo. Maru mira la comida, y sin decir palabra, la tira al suelo. Levanta la cabeza con una mirada seria, firme. Por primera vez, no se ve débil. Voy a hacer dieta, dice con voz clara. Un silencio tenso llena la sala. De pronto, otro chico aparece desde el fondo y le da una patada por la espalda, haciéndolo caer. ¿Dieta? ¿Te volviste loco o qué? Igual vamos a seguir trayéndote comida, así que no te hagas el maldito difícil, le grita furioso. Y sin darle tiempo a reaccionar, empieza a golpearlo una y otra vez. Patadas, empujones, incluso lo patea en la cara. Maru no responde. Solo aguanta en silencio. Ya basta. Grita el pelirrojo, interviniendo de golpe, si no le gusta esto, entonces le cocinaremos algo más rico. Y sin esperar respuesta, sale corriendo del lugar. La escena cambia al patio de la escuela. Vemos a Yuna Choi recogiendo basura con una expresión de fastidio. El sol pega fuerte y el ambiente es tranquilo, hasta que se rompe con una voz fuerte. Yuna Choi. Yuna se gira, y todos los estudiantes también. Un matón grandulón se le acerca, con una flor de plástico en la mano y las mejillas sonrojadas. Quiero que seas mi novia. Dice mientras se arrodilla frente a ella. El patio entero enloquece. Dile que sí. Acepta. Gritan los estudiantes, emocionados ante el espectáculo. Yuna, paralizada al principio, no sabe cómo reaccionar. Nunca antes había vivido algo así. Su cara enrojece de vergüenza hasta que explota. Ya basta, malditos bastardos. En ese momento, sin previo aviso, una cubeta de agua sucia le cae en la cara al matón. Todos se quedan en silencio. La cámara sube, y vemos a Seung-Go-Yang, de pie, con una mopa en la mano y cara de fastidio. El matón se levanta furioso y patea la cubeta de Seung-Go. ¿Y tú quién demonios eres? Gruñe. Seung-Go se le acerca lentamente, mirándolo sin expresión. ¿Quién soy yo?
Mm. El matón infla el pecho y responde con arrogancia. Soy el que manda en esta escuela. De inmediato, Seongo desvía la mirada y baja la cabeza. Ah, entiendo. Disculpa, señor, dice en voz baja, retrocediendo un paso. Los estudiantes que miraban desde lejos sueltan risas. Ja ja ja. ¡Qué imbécil! Resultó ser un cobarde más. El matón sonríe con superioridad y antes de marcharse, le revuelve el cabello a Seongo con una mano. Déjame pasar, hoy estoy ocupado declarando mi amor, dice burlón. Se da media vuelta. Pero antes de que pueda alejarse, Seongo levanta la voz sin emoción. Yo también estaba dispuesto a fingir que esto no pasó. El matón se detiene. Pero tú tocaste mi cabello. ¿Qué? Me costó mucho trabajo peinarlo hoy. Así que no te voy a dejar ir. La escena cambia. Vemos a Seongo Yang sentado en silencio, con moretones en el rostro y los labios partidos. Está todo golpeado. Frente a él, Yuna Choi le está curando las heridas con un botiquín escolar. Debería haberlo dejado pasar, murmura él, sin mirarla. Yuna detiene sus manos por un segundo, lo observa y le responde con una sonrisa suave. No te preocupes. Estarás bien, y gracias a ti, pude escapar de ese tipo. Pero en ese momento, desde una esquina del pasillo, alguien los está observando, Maru. Se queda en silencio, escuchando todo. Su rostro se ensombrece. Y mientras se da la vuelta para marcharse, se le escucha decir en voz baja. El verdadero protagonista de esta historia es un chico como él. La escena cambia. Nos trasladamos al campo de fútbol. El equipo está reunido frente a su entrenador, que se prepara para iniciar la práctica. Escuchen bien, dice el entrenador con voz firme, hoy empezaremos con el entrenamiento en equipo. Sin excepciones. Pero en ese momento, una voz lo interrumpe. No, dice un chico que acaba de llegar. Hoy haremos entrenamiento básico. Todos se giran. Es Seon, el capitán del equipo. Su tono es autoritario, y su presencia impone respeto. El entrenador lo mira por un momento, y luego, para sorpresa de todos, asiente y cambia el plan. Muy bien, como ordenes. Los jugadores comienzan a murmurar entre ellos. ¿Qué rayos? ¿Le está dando órdenes al entrenador? ¿Desde cuándo un capitán decide el entrenamiento? Uno de ellos baja la voz y dice. Claro, ¿no sabías? Seon es el hijo del dueño de la escuela. Además, firmó contrato con el Hamburgo, de la Bundesliga. Está a otro nivel. Justo en ese momento aparece Jean Sem, el chico pelirrojo. Su expresión es dura y su voz fuerte. Dejen de hablar y pónganse a entrenar de una vez. ¿O quieren que lo saque uno por uno? Los murmullos se apagan de inmediato y todos se ponen en movimiento. La escena se traslada al edificio del equipo de fútbol, en la sala donde se reúnen algunos jugadores. Dos chicos están conversando. Uno de ellos lleva gafas y revisa el horario de entrenamientos. Parece que Seon volvió a cambiar el plan, otra vez ordenó que hicieran entrenamiento básico, comenta con fastidio. Frente a él está Jeong Jae, quien frunce el ceño al escuchar eso. Su mandíbula se tensa y, de repente, lanza uno de sus zapatos contra la pared, furioso. ¿Otra vez con lo mismo? Grita. Se queda en silencio un momento, respirando agitado, y con una mirada llena de rabia y frustración murmura. Vamos a ver hasta dónde llega con esa actitud. Cambio de escena. Vemos a Maru con sus amigos en la parada del autobús. Están conversando de forma casual, como cualquier día después de clases. El bus llega y sus amigos suben sin problema. Pero Maru se queda de pie en la acera, apretando los puños. Respira hondo, y de repente, sale corriendo en dirección contraria. Yo también quiero ser el protagonista de esta historia. Grita mientras corre con determinación. Desde la ventana del autobús, uno de sus amigos lo observa alejarse y le grita con una sonrisa. Vamos, Maru. Tú puedes hacerlo. La escena cambia a una habitación tranquila. Yuna Choi está sentada en su escritorio, concentrada en su cuaderno de dibujo.
Está bocetando a su protagonista, un chico haciendo ejercicio, empapado en sudor, con expresión de esfuerzo y superación. Aunque no lo dice en voz alta, sabemos que ese personaje se parece a Maru. Pasa la página, y con cada trazo, sus ojos se iluminan más. Un mes después. El ambiente es más cálido, y vemos a Yuna sentada al aire libre, descansando con una bebida en la mano. «Hey, Yuna», le dice una voz masculina. Ella levanta la mirada, distraída, y al ver quién es, abre los ojos con sorpresa. Maru Kang. Frente a ella está un chico delgado, con el rostro más definido, una postura firme y una mirada distinta. Continuando donde quedó, la chica le dice sorprendida que ha bajado mucho de peso. Maru con una sonrisa le pregunta si le parece. Pero en ese momento se percata lo que está haciendo la chica en su cuaderno, está realizando el personaje principal de su cómic de fútbol. Ella le pregunta al prota si quiere ver, y le muestra a un personaje apuesto, ojos grandes, labios gruesos y pelo castaño claro. El prota queda impresionado, pero en ese momento lo llama una persona que le dice Maru ven aquí. Maru se despide de la chica y se va. Después vemos que la persona que llamó al prota fue el capitán del equipo, Siu Seon. Le dice al prota mientras lo observa, perdiste peso pero porque sigues sin verte como un futbolista. Le entrega una tarjeta a Maru para que se pongan lentes de contacto y se corte el pelo, así que Maru toma la tarjeta y se va para la peluquería. Ahora pasaremos a un pequeño flashback en donde nos cuenta por qué Siu Seon se volvió casi el entrenador del equipo, mandando hasta a los entrenadores. Al principio el equipo tenía un entrenador, lo llamaban el Tigre. Este entrenador era muy inmoral porque chantajeaba a padre para que le dieran dinero y en algunos de sus entrenamientos golpeaba a los jugadores. Hizo muchas cosas malas y algunos jugadores abandonaron el equipo de fútbol por su culpa. Pero en ese momento apareció Siu Seon, y el mismo día que llegó, golpeó al entrenador y lo despidieron. Porque Siu Seon es el hijo del director. Desde ese momento Siu comenzó a dirigir fuera de la cancha y asesoraba a los entrenadores en sus decisiones. Al principio los jugadores aceptaron estos cambios, pero después de un tiempo ese mismo jugadores empezaron a quejarse de que Siu tenía demasiada autoridad en el equipo de fútbol. Y por eso Siu es el verdadero entrenador del equipo de fútbol. Pero este jugador, Jeong-geo, estaba cansado de hacer el entrenamiento básico que ponía Siu. Y le dice que siempre insiste en hacer lo que quiere y se niega a escuchar las opiniones del equipo. El entrenador levanta la voz y le dice, que de qué habla, pero Jeong-geo lo manda a la diciéndole que solo es un títere con sueldo. Y mientras Jeong-geo se va, dice que no le importa y que no hará más ese entrenamiento. En ese momento Siu Seon le dice que está bien, pero que incluso si va a otro equipo, le asegura que no lo aceptaran. Jeong se voltea y le pregunta qué mierdas está diciendo, pero Siu Seon le responde que no lo aceptarían, porque no cooperar en los entrenamientos y siempre busca cambiar de equipo. Esto hace enfadar a Jeong que le dice que es un pero en ese preciso momento llega Maru Kang. Y cuando Jeong-geo nota a Maru Kang le dice a Siu Seon que ahora que ha puesto a dieta al chico y se hizo su amigo, quiere ver si está haciendo lo correcto para el equipo, recalcando que Maru por mucho que practique, nunca será un jugador de fútbol. Pero Siu le dice que porque mejor no se enfrenta a Maru en una prueba y que si ganaba se convertiría en el capitán y entrenador del equipo. Jeong-geo acepta la prueba y le dice que si pierde le lamerá los pies. Después cambiamos de escena y vemos a Maru en el edificio del equipo de fútbol, cambiándose de ropa para la prueba. Y en ese momento Yuna llega de forma repentina, Kunado Maru la ve se sonroja con pena y le pregunta qué quiere, pero ella solo venía a entregarle su uniforme. Mero en ese momento nota las marcas que Maru tenía en el cuerpo por haber bajado de peso, las intenta tocar, pero Maru solo toma la camisa y le dice que se salga porque se pondrá el uniforme. La chica se sale sin decir nada y lo espera afuera mientras el prota se pone el uniforme. Un momento después el prota sale ya con el uniforme puesto y ella le dice que ahora sí parece un futbolista. Después Maru llega al campo de fútbol y todos los miraban con indiferencia, pero ese estaba a punto de cambiar. El capitán del equipo Siu Seon les dice de que tratara la prueba que van a realizar.
La prueba será de evitar que el balón toque el suelo con cualquier parte del cuerpo y tiene darle 3 vueltas al campo, pero si la pelota toca el suelo tiene que empezar desde el comienzo. Antes de comenzar la prueba nos comentan que Jeong Geo ganó un premio en la escuela primaria y se unió a la asociación de fútbol, estudio en Brasil y juego con estos jugadores del equipo Segwon, donde salen los mayores prodigios de fútbol y por eso su actitud es tan arrogante en este momento. Después Siu da comienzo a la prueba con el silbato. Maru empieza con actitud determinante y muy concentrada, rebotando el balón en sus pies. Jeong con una sonrisa se queda atrás a propósito para poder patear su balón hacia Maru, haciéndolo caer. Y como esto no está en las reglas de la prueba, controla el balón, lo calma en su pie y le dice a Maru que ahora tendrá que empezar de nuevo. Después Jeong levanta el balón y lo pone en su espalda, lo deja rodar hasta su cabeza, y mientras lo acomoda dice que mejor hará las 3 vueltas de esta manera. Después Maru registró y me empezó de nuevo, y mientras tanto Jeong seguía muy tranquilo, hasta le llevaba media vuelta. Pero la tormenta estaba tan fuerte que casi se le cae el balón, pero lo alcanza a controlar con sus pies. Y Maru estaba tan concentrado que parecía que nunca fuera a dejar caer el balón. El balón de Jeong giraba cada vez que lo tocaba con la punta del pie y el hecho de que gire hace que se vuelva una variable para su estabilidad, y con el viento y la lluvia no hay forma de que la pelota esté estable. En cambio la pelota de Maru está totalmente estable, y eso es porque la está tocando con el centro del pie, haciendo que la pelota solo suba y baje. Nos comentan que el fútbol se trata de tener una oportunidad de pasarla, una oportunidad de tirar, porque un solo descuido puede causar una derrota o una victoria. Y por eso lo más importante durante cualquier partido es tener el control del balón por completo, eso es lo que se conoce como habilidades básicas. Después de eso vemos como Jeong Geo se resbala y se cae soltando el balón, y Mara aprovecha esta oportunidad para alcanzarlo. Jeong Geo estaba tan enojado por haberse caído, que solo piensa en darle un golpe a Siu Seon, mientras le dice que es un hijo de y que el problema siempre fue él. Los otros jugadores lo retenieron y le pedían que se calmara, pero Jeong solo le decía a Siu que él no iba en serio y que podía destruir a su niñita cuando quisiera, refiriéndose a Maru. Siu Seon solo le dice que si quiere volver a intentarlo y mientras se limpia la sangre le propone que jueguen un partido, y que el perdedor será expulsado del equipo. Jeong Geo acepta y dice que si los dos siguen en el mismo equipo eso afectará al equipo así que terminarán con esto de una vez. Pero antes de que Jeong se vaya Siu le recalca que ya perdió contra Maru, así que jamás vaya a volver a dudar sobre su lugar en el equipo. Y mientras tanto Maru aún seguía haciendo la prueba sin saber que ya había terminado, Yuna es la que le avisa que la prueba terminó. Al principio Maru pensaba que había perdido, pero ella le aclara que ganó, y como hizo un buen trabajo, lo llevará a comer algo delicioso. Cambiando de escena vemos que Jeong Geo ya estaba pensando en los jugadores que tenía que estar en su equipo, obviamente tenían que ser los mejores jugadores. Al primero que le ofrece entrar a su equipo es Eun Go-yang, que acepta. Después le dice a Jeon Usim un delantero centro de tercer año, también acepta. También se encuentra con viejos compañeros de fútbol con los que estudió en Brasil. Uno se llama Lee Jae-oh y el otro Kim Hinu, son los mismos que juegan en la escuela Segwon juvenil. Les ofrece jugar el fin de semana un partido y ellos aceptan. Llega el día del partido y con eso el equipo de Jeong Geo ya estaba listo, por cierto el segundo capitán del equipo, Sang-won Jeon está también en ese equipo. Nos muestran un flashback donde Sang-won estaba conversando con Siu Seon, le dice que ya dejé de pretender que es el entrenador del equipo. Porque ya se acercan las nacionales, y es mejor conseguir un entrenador que una al equipo. Pero Siu solo le responde que lo siente, pero no está bromeando, él es el entrenador del equipo y no dejará que nadie le diga qué hacer. Volviendo al presente, los dos tipos de la escuela Segwon le dicen a Siu que es la vergüenza de Corea, ya que llegó a la selección sub-17 por su dinero, y que hasta incluso pateó un penal y lo falló, y también le dicen que corrió el rumor que mató a su propio amigo. Después de eso todos se reúnen para dar comienzo al partido, se dan las manos y se miran frente a frente. El partido durará 30 minutos cada tiempo. El árbitro da comienzo el partido, y el equipo de Jeong Geo empieza teniendo la posesión del balón, y vemos que este lo tiene Jae-oh Lee, Maru se acerca para presionarlo,
pero Siu le dice que no acerque a caer en su juego. Así que Maru espera y lo observa, pero en ese momento el balón se le adelanta un poco a Jaeo. Maru pensaba que esto había sido un error del rival, se lanza para tomar el balón, pero esto solo era un engaño de Jaeo para pasar el balón entre sus piernas y dejarlo atrás. Siu nota esto así que va a presionarlo, pero aún Jaeo sea carrilero tiene un poder muy ofensivo. Así Jaeo adelanta el balón y con una explosividad intensa, queda posicionado para un centro limpio sin marca. Centra el balón y le cae a Jeong por izquierda del área. Sus compañeros le pedían el balón, pero al final se decidió por hacer una finta al defensa, engañándolo por completo y dispara al arco con una curva perfecta, marca el primer gol de su equipo. Mientras celebraban el gol su compañero Jeonu le dice que para la próxima pase el balón y que no olvide que son un equipo. Antes de reanudar el partido Siu le dice a su lateral Yang que siempre marque el pie derecho de Jeong, para que así tenga que ir por su izquierda y así reducir su ángulo de tiro. El partido se reanuda y Siu tiene el balón, Jeong pensaba que la enfrentaría, pero Siu le dice que no es como él, y hace un pase a Yang quien se lo devuelve más adelante, haciendo una pared. Siu condice el balón ante el área rival, como tiene a Maru al frente decide darle el pase, pero antes de que Maru se decidiera qué hacer con el balón, Sangwon lo intercepta quitándole el balón. El balón lo recibe Jaeo, que sin dudarlo le manda un pase largo a Jeong, este lo controla con calidad y con un sombrerito pasa de Yang, quedando frente al arco, otra vez sus compañeros le piden el balón, pero Jeong decide patear al arco de nuevo, marcando el segundo gol de su equipo. Lo celebra con un grito eufórico, pero su compañero le vuelve y le reprocha de por qué no pasó el balón y le dice que si sigue jugando así él tampoco le pasará el balón. El partido se reanuda y Siu toma el balón, él sabe que si siguen jugando así, no será suficiente para ganar el partido. Así que decide hacer un tiro al arco para subir la moral del equipo, haciendo semejante golazo, para subir el ánimo de su equipo. Pero ahora el equipo de Jeong tenía el balón y empezaban un contraataque. Sangwon tiene el balón y se lo pasa a Jeonu, que también decide ignorar a sus compañeros, se abre un camino para disparar. Pero Siu bloquea su disparo, aún igual el balón le queda a Seungho, que se perfila para disparar también. Ignora a sus compañeros y dispara al arco, pero el balón paga en Jeonu y se desvía, pegando en el palo. Pero el peligro fuera de haber acabado, vemos que el balón le queda a Jeong, quien es cubierto por Yang, intenta hacer algunos amagues sin éxito de ir por fuera. Así que decide ir por dentro, frena antes de salir del campo, y Jeonu le pedía el balón, así que hace que le dará un pase pero, decide hacer un caño. Que es bloqueado por Yang, recupera el balón y se le pasa a Siu, empezando un contraataque. Siu estaba siendo marcado por Seungho, pero sin problemas con un giro, sale de él. Sigue con el balón y cuando mira a Maru se lo entrega, Maru sin pensarlo pasa el balón a otros de sus compañeros, pero se acerca para recibirlo de nuevo. Y así comienza a hacer una serie de toques con sus compañeros en forma de triángulo. En una de esas triangulaciones, Maru se desmarca de Sangwon, pero aún tiene enfrente a Jaeo. Pero Maru ya sabía qué iba a hacer con el balón antes de tenerlo, así que le pone un pase filtrado a Siu. Siu tiene la marca de Seungho, pero con un toque suave le hace un caño, pasando de él. Queda enfrente del arco y cuando estaba a punto de patear, se detiene y lo deja pasar, ahora sí le iba a pegar, pero lo hace de nuevo, esta vez sí le pagaría al arco, pero lo hace otra vez. Ahora sí le pega al arco, marcando un golazo y el segundo para su equipo. El partido se reanuda, y aunque el equipo de Jeon atacó muchísimo, perdieron muchas oportunidades por sus constantes jugadas individuales. Después vemos como el equipo de Siu sale tocando su balón desde su área, todos los pases que daban pasaban por Maru, que apenas tocaba el balón, hacía triangulaciones con sus compañeros. En una de esas Siu le da un pase a Maru, y cuando todos pensaron que daría un pase, él decide dejar pasar el balón, engañando a Sangwon. Maru conduce el balón hasta el arco rival, pero al lado tenía a Jaeo y a Kim presionándolo. Y cuando estaba frente al arco, da un pase de taco hacia atrás, que le queda al delantero Gon, marcando el tercer gol para su equipo. El autor del gol va a abrazar a Maru diciéndole que el 90% del gol fue suyo por darle esa asistencia.
Y vemos que Maru en 28 minutos del primer tiempo, tiene 3 asistencias. Faltaban 2 minutos para que acabara la primer tiempo, y en una última jugada Jeong tenía el balón, su compañero pasa detrás de él para que le pase el balón. Pero Jeong hace un amigo para despistar a Yang, quien no se come su engaño y alcanza a tocar un poco el balón, desequilibrando a Jeong. Pero el balón le queda a Jeonu, quien obviamente no pasará, no le devolverá el balón a Jeong. Pero Seung-go le roba el balón en sus narices, que frente a la portería hace un disparo, marcando tremendo golazo y igualando el partido 3-3. Todos quedan impresionados por el golazo que acaba de marcar. Y mientras lo celebraba, Jeonu lo toma de la camisa y le dice que si cree que lo dejara salirse con la suya. Y Kunado estaba a punto de golpearlo, Jeong y Yang lo detienen y le dicen que se calme. Pero Jeonu le dice a Jeong que lo suelte, porque él es igual, nunca le pasa el balón. Pero Jeong le dice que cómo le va a dar el balón si siempre tenía a los defensores a su lado. Y se ponen a discutir como niños. Haeo y Kim, que están observando esto, le dijeron a Jeong que se van, porque no ha cambiado nada, recordándole que en Brasil peleaban todo el tiempo, porque él no pasaba el balón. Y mientras se van dicen que el equipo es una mierda. Una mierda. Una mierda. Una mierda. Ofendidos por lo que dijo, se acercan a los 2 jugadores del equipo de Segwon, y Jeonu les dice que lo repita de nuevo. Continuando donde quedó. Haeo les repite que el equipo es una mierda, y les pregunta si el equipo es prestigioso, si ha ganado algún premio, o salieron jugadores profesionales de este. Para su sorpresa todos se quedaron callados y no dijeron nada al respecto. Jeong les dice a 2 de su equipo que se cambien, para reemplazar a los 2 que se acaban de ir. Pero ellos le dicen que ya basta, que si acaso no le parece hacer bastante el ridículo frente a los de primer año. Pero en ese momento el árbitro le saca tarjeta roja a él y a Jeonu. Jeong toma de la camisa al árbitro y le pregunta si Siu lo obligó a que hiciera eso. Pero el árbitro le recuerda el comportamiento violento de antes, el lenguaje inapropiado y que incluso estaba agrediendo a un árbitro. Siu dice que ya basta, se acerca a él y le dice que si no quiere seguir haciendo el ridículo lo mejor es que se vaya, porque ya no eres parte del equipo. Haeo se queda callado mientras todos lo observan con decepción. Así que se va y dice que no los necesita, pero Siu lo llama solo para recordarle que el uniforme ya no le pertenece. Así que tira la camisa del equipo y se marcha. Después de eso Siu le dice a Jeonu que ahora que Jaeon no está en el equipo espera que no haya más problemas y que también no hablara de nuevo a sus espaldas. Y con entusiasmo les dice a todos que se alisten para entrenar. Después nos vamos a un café internet, donde 2 personas están jugando un partido de fútbol. Vemos que es el papá de Siu, Du-sik Seon y el entrenador de la preparatoria Segwon, Ak-cheol-hon. Hon acaba de marcarle un gol al papá de Siu, y mientras se le burla en la cara, le dice que cumpla y le diga jefe. Pero se niega y le dice que jueguen una vez más, pero Hon ya no quiere jugar más así que le dice que no. Así que el papá de Siu le propone un partido real, la preparatoria Aja versus la preparatoria Segwon. Ak-cheol acepta, pero le dice que si pierde se tiene que poner de rodillas. Después pasamos al edificio del equipo, donde Siu le está comentando al equipo que la próxima semana jugarán un partido contra los Segwon, y que si pierden el equipo se disolverá. Pero también les dice que si ganan, tendrán un edificio nuevo y un campo de fútbol mejor. Al otro día tocaba entrenamiento, y el chico de las gafas le pregunta a Siu de por qué no sabía que el equipo iba a ser disuelto, ya que él tenía un plan de presupuesto. Pero Siu con una leve sonrisa le dice que era una mentira. Ya en el entrenamiento estaba practicando tiro, y le tocaba a Seung-go, quien hace un disparo impresionante al ángulo. Maru, que estaba observando, queda impresionado. Y cuando es la hora de que él patee, hace un tiro tan despacio que parecía un pase hacia el arquero. Siu se enojó un poco por eso, así que le hace correr 2 vueltas alrededor del campo y le dice que si se tarda serán 5. Más tarde en la noche vemos que Siu está observando a Maru y se pregunta por qué no se ha ido a su casa. Pero en ese momento se acerca Sagwon, Siu se aleja de él por lo sucedido anteriormente.
Pero este le dice que tenía razón, porque después del entrenamiento de hoy lo vio en sus ojos, todos han cambiado, así que confía en él. Y antes de irse le dice que él se asegurará de que todos en la defensa obedezcan. Vuelve su atención a Maru y se pregunta por qué sigue rondando por aquí. Y la razón por la que Maru no se ha ido es porque está esperando a Yuna, ya que la mamá de la chica le escribió a Maru, diciéndole que como está en el equipo de fútbol, le preparará una comida deliciosa, así que le dice que vaya con Yuna hoy. Maru estaba tan contento, dice que debería hablar más con ella. En ese momento Yuna sale del edificio de fútbol, pero no estaba sola porque atrás de ella estaba Seongo, que posaba su mano en la cabeza de la chica. Y para saber cómo estos dos estaban juntos pues. Yuna estaba dibujando su cómic de fútbol, y él se acercó para preguntarle qué hacía. Ella respondió que un cómic. Eso él ya lo sabía, lo que quería saber es por qué no lo está haciendo en su casa. Ella responde que su mamá la mataría si se entera, pero dice que no importa porque ganará millones dibujando. Seongo le dice que le masajeara los hombros porque ganará millones y eso. Mientras le hace el masaje le dice que su primo también se dedica a eso. Ella le pregunta qué ha publicado, y él le responde que de perdedor a goleador. Con un grito le pregunta si es verdad que su primo lo hizo, ya que ese es el que está leyendo ahora mismo. Le pide que la deje conocerlo, ya que quiere preguntarle muchas cosas. Él le dice que precisamente iba a ir a visitarlo hoy después de clases. Mientras lo toma del cuello le dice que la lleve con él. Y por eso llegamos a este momento donde los dos están saliendo juntos. Maru decidió esconderse. Kunado los vio juntos. Siu, que lo observó todo, llamó a Maru para entrenar un poco más. Ya en el campo, Siu le da un pase a Maru y me pregunta qué es un pase. Maru dice que un pase es cuando un jugador entrega la pelota a un compañero de equipo. Exacto, le responde Siu. Y le dice que el que pasa el balón está enviando un mensaje. Ya que un pase se divide entre dos personas, un emisor y un receptor. Le pregunta a Maru, que de ellos dos quién tiene el poder. Y Maru dice que el emisor, porque si no pasa el balón todo termina. Exacto, dice de nuevo Siu. Le dice que el balón se puede pasar de muchas maneras. Puedes pasarla directamente o puedes pasarla frente a ellos. Maru aún no entiende a dónde va todo esto. Así que Siu le explica que a la hora de determinar cómo avanzar al ataque, si pasas la pelota por el frente, el receptor entenderá la intención del emisor y irá tras la pelota. Y si la defensa del otro equipo está en el camino, se la pasas directamente o cerca del receptor. Otro ejemplo es que si pasas la pelota y enseguida subes al campo, le dices a tu compañero que haga una táctica 1-2. Maru dice que hay mucho que pensar en un solo pase. Entonces, ¿por qué pasamos?, le pregunta Siu. Para que no te roben la pelota, responde Maru. Siu sonríe y dice que por más que te esfuerces en encontrar el mejor camino, incluso un pase decisivo no es nada sin coordinación. Ya que si el pase no se hace en el momento correcto, te agarran en fuera de juego o te quitarán la pelota. Así que la próxima vez intenta hacer un pase que contenga un mensaje como, cuando te vas a casa o ya comiste. Esto último refiriéndose a Yuna y no al fútbol. Cambiemos de escena y nos vamos a la estación del tren. Yuna y Seongo acaban de volver de donde su primo, que por cierto le regaló una tableta digital. Ella estaba tan feliz que lo abraza y le dice que le debe una. En ese momento un anciano dice que los jóvenes de hoy se muestran demasiado cariñosos en público y les dice que vayan a hacerlo a otro lado. Los chicos escuchan esto, y se alejan de inmediato y ella le dice que solo quería darle las gracias. Mientras estaban en el tren, se comienza a llenar de personas poco a poco, haciendo que ellos dos quedaran demasiado cerca el uno del otro. Y en ese momento le dice a ella que le gusta. Ella le grita y le dice que qué tipo de persona confiesa lo que siente en una situación así. Aunque el chico le dice que es una broma, cuando ella se baja del tren se va tan enojada, y dice que está ridículo. Ya en la casa de Yuna, ella le está pegando a un oso de peluche mientras dice que es un descaro de ese chico, por decir algo tan de repente. Y en la casa de Seongo, él patea sus sábanas mientras se pregunta por qué dijo eso. Ya cambiando de escena, nos dirigimos al edificio del equipo de fútbol.
donde Siu y Sewon están seleccionando a los jugadores para el partido contra la preparatoria Sewon. Pero les faltaba alguien que ocupara la posición de lateral derecho, y el único jugador que podía ocupar esa posición es Jeong Jae-eo, quien en estos días ha ido a varios equipos de fútbol, de los que ha sido rechazado y sacado a patadas, haciendo que tuviera un bajón emocional. Cuando Jeong Jae era pequeño, nunca destacaba porque era muy bajito y tímido. Sin embargo, resultó ser más rápido que otros chicos. Y con eso se fue a estudiar a Brasil, pero ahí también era tímido y le costó adaptarse. Pasó más tiempo, 1 año, 2 años, y Jeong Jae siempre quedaba fuera del campo. Hasta que tuvo una oportunidad y estaba ansioso por cambiar eso. Y para demostrar sus habilidades, empezó a abrirse camino en vez de pasar el balón. Sus jugadas individuales lo aislaron más que antes. Y si estaba libre para un pase, sus compañeros sabían que no la devolvería. Así que dejaron pasarle el balón por completo. Y en ese momento Jeong Jae empezó a desconfiar del fútbol, y cuando conseguía la pelota jamás la devolvía. Mientras los demás jugaban, él se quedaba solo en el banco. Tiempo después regresó a Corea, y observó el éxito de sus compañeros en el extranjero. Y comenzó a desconfiar de cualquiera que tuviera conexiones, que fuera rico o que tuviera suerte. Volviendo al presente, vemos que a Maru lo habían puesto a recoger las cosas del casillero de Jeong Jae, encontrándose con un diario de entrenamiento, donde tenía jugadas para pasar a rival. Maru comienza a ponerlo en práctica. Más tarde vemos que Maru visita a Jeong Jae para entregarle sus cosas. Jeong Jae pensaba que Maru estaba haciendo eso para que no volviera más. Pero Maru le dice que van a tener un partido amistoso contra Sewon, y que si pierden el equipo se disolverá. Y también le dice que les ayudará mucho si juega con ellos. Y después de eso se va. Y pues sin nada más que hacer, al otro día decide ir a su antiguo equipo, donde se encuentra a Siu, que lo está esperando. Jeong Jae se disculpa con Siu, y le dice que no tiene a dónde ir, y que por favor lo deje hacer la prueba nuevo. Siu, con una sonrisa en su rostro, le dice que deje de bromear y que mejor deje de jugar al fútbol y se ponga a estudiar, para ingresar a una universidad. Con un poco de tristeza, Jeong Jae le dice que se esforzará y que por favor le dé otra oportunidad. Pero Siu le dice que es una basura y muchas cosas más, haciendo que Jeong Jae se enoje. Le dice a Siu que él no podría entender qué es jugar sin dinero y ni conexiones, diciéndole que es un desgraciado. Siu sonríe y mientras quita el mantel, le dice que use ese orgullo para derrotar a los de Sewon, mostrándole que está en la alineación para el partido. Jeong Jae se pone de rodillas y comienza a llorar como un niño. Le tiran su camiseta del equipo, él la observa y todos le dicen que vayan a entrenar, ya que lo estuvieron esperando. Y por si aún tienen la duda, fue Siu que le dijo a Maru que fuera a ver a Jeong Jae, y le dijera que jugarían contra la preparatoria Sewon. Más tarde, mientras Maru practicaba tiro, Jeong Jae le pregunta por qué sigue aquí todavía. Y Maru se sorprende porque pensaba que nadie lo estaba observando. Y le dice que es porque tiene que mejorar un poco quieras decir un montón, se burla Jeong Jae. Pero también le dice que no fue tan malo en el partido de práctica, a pesar de ser un novato. Y ahora que estará en la formación inicial del partido contra Sewon, tenía que aprender a cómo pasarle la pelota. Maru se emociona y le dice que si quiere que practique una teoría de pase, pero Jeong Jae no conoce ninguna teoría. Pero mientras los dos conversaban, alguien los estaba observando. Era este jugador que se llama Min Jeong, y mientras observa a Maru con furia, estaba ideando un plan para que Maru no jugará el partido. Pero eso lo sabrán más adelante. Llega el día del partido y Maru se levanta de su cama y se mira al espejo mientras dice que ha cambiado mucho, después come una sopa de pollo que su mamá le preparó. Y mientras come su mamá le pregunta por qué se levantó tan temprano. Maru responde que quiere llegar temprano para calentar, sus padres le dicen que no se esfuerce mucho porque lo más importante es su salud. Después de eso Maru sale de su casa para la cancha del equipo. Más tarde vemos a Yuna que llama a Maru y le dice que salga para que se vayan juntos, pero Maru le dice que él ya salió para calentar. Pero vemos que ella no está sola, ya Seung-go la acompaña.
Después pasamos a la estación de buses de Seúl. Se encuentran todos reunidos, y Siu le pregunta a Yuna que si Maru no venía con ellos, pero ella le responde que él se adelantó para calentar. Y ahora sí todos con un rostro decisivo se dirigen al estadio del equipo Segwon. Pero cuando llegan al estadio, Siu no ve a Maru por ninguna parte así que decide llamarlo. Le pregunta dónde está, y Maru le dice que en la parada de la escuela, ya que en el grupo decía que se irían en autobús desde la escuela. Siu se enoja y le grita que venga al estadio Segwon de inmediato. Pero en ese momento unos chicos misteriosos secuestran a Maru. Y como Siu no se da cuenta de lo que le sucedió a Maru, le dice a Minjeong que empezará él así que lo pone a calentar. Con una sonrisa dice que está bien, mientras se va a calentar, vemos que en su teléfono hay unos mensajes que decían que no dejaron rastro. Si quieren saber por qué Maru no llegó al sitio acordado es porque un día antes del partido, Siu mandó el mensaje de a dónde se vería a las y por qué hubo cambio de planes. Pero como Maru en ese momento se fue a bañar y dejó su teléfono, Minjeong lo tomó y borró el mensaje, y después fue a buscar a unos matones que le tenían rencor Maru, para que lo secuestrara hasta que terminara el partido. Estos chicos golpearon a Maru sin piedad, cachetadas, patadas, lo tomaban del pelo mientras se burlaban de él. Y mientras tanto en el estadio empezaba el partido. La pelota la tenía los locales, los de la preparatoria Aja empezaron presionando. Pero los de Segwon solo devolvieron el balón hasta el arquero, que sin dudarlo se la pasó Jaeo. Que cuando tocó el balón, Seungho lo fue a presionar. Pero con un Amich lo pasó, después pasó a Minjeong. Así que Siu se unió a defender, y cuando estaban a punto de quitarle el balón, hace un salto, y los pasa a los tres, le pasa la pelota a este albino, que por cierto se llama Donguk. Apenas toma el balón manda un pase largo, y el jugador más rápido de la preparatoria Segwon corre por él, Donian Kem. Pero le dicen chita por lo rápido que es. El balón estaba a punto de irse afuera, pero en ese momento, empieza a detenerse poco a poco. Y eso fue porque Donguk se aseguró de patear la pelota por la parte de abajo del balón, para que cada vez que girara se detuviera poco a poco. Dongjeon alcanza el balón y como la defensa de la preparatoria Aja estaba muy atrás, queda solo frente al arquero. Y le pega tan fuerte al balón que el arquero no puede hacer nada, marcando el primer gol del partido. Y mientras tanto en la preparatoria Aja, estos dos matones llegan donde estaban golpeando a Muru. Este chico peliverde, toma a uno de ellos del pie y les pide que le den todo su dinero. Pero cuando ve lo poco que tiene lanza al chico lejos de su vista. En ese momento Maru les dice que él tiene mucho dinero, solo tienen que desatarlo. Lo desatan, Maru les entrega el dinero, 500.000 wones y se va. Volviendo al partido, en 20 minutos ya iba 3-0. Tras recibir el pase de Donguk, Jaeo pudo pasar de Seungho y hacer un pase cruzado a Dongjeon, que coronó la jugada con un gol de cabeza. Luego Segwon atacó dos veces más a Aja, en ambos casos a un pase formidable de Donguk. Solo pudieron mantenerlo controlado. Kunado cambiaron de dirección y asignaron a dos jugadores para marcar a Donguk. Aja hizo cambio de arquero, así que el plan de Jaeo contra la nueva estrategia defensiva de su rival era patear directo al arquero novato de primer año. Y el esfuerzo rindió sus frutos. Aja estaba a la ofensiva de a ratos, pero cuando Minjeong quiso pasarla al frente, tardó demasiado tiempo y la jugada fue un fracaso. Y así fue como el marcador terminó 3-0. Jaeo le dice a Seungho que si ese es su mejor esfuerzo, estoy decepcionado y que aún seguía en un nivel intermedio. Seungho lo observa desanimado. Siu grita que está bien, solo tenían que concentrarse en la jugada que se han estado preparando. El árbitro reanuda el partido, y la preparatoria Aja le se lanza al contraataque. Siu se la pasa a Dongchi, y este se la da a Seungho, que de nuevo le da el balón a Siu. Siu estaba siendo presionado, pero se zafa fácilmente y se lo pasa de nuevo a Seungho. Seungho estaba siendo presionado Jaeo, que le dice que le muestre lo que tiene. Este manda la pelota hacia adelante, y antes de que el balón saliera, manda el balón para atrás. Y aprovechando que Jaeo abrió las piernas, pasa el balón de caño y pasa de él. Jeon Jae corre hacia el centro del área, pero Kim estaba detrás de él.
Jeonu se pone enfrente bloqueándole el paso, para que Jeong-jae le pidiera el balón a Seung-go y hicieran el gol. Pero antes de que Seung-go hiciera algo, se acuerda de todas las provocaciones de los jugadores del equipo Segwon. Así que mientras se pregunta del por qué todos están obsesionados con él, decide pegarle al arco. El balón pega en el pie de Jaeo y conecta en la cara del arquero. Y aunque el balón queda suelto en el aire, el arquero salta y lo toma con las manos. La cara le estaba sangrando, pero aún así le mando en pase a Don Jeon, que sin desperdiciar la oportunidad, marca el cuarto gol para su equipo, dejando el marcador 4-0. Después de eso Siu comienza a regañar a Seung-go por no haber pasado el balón, para marcar el gol. Mientras tanto Jeong-jae estaba un poco decepcionado, y como en la tribuna estaban unos cazatalentos, decide que como el equipo está a punto de ser disuelto, él buscará la forma de sobrevivir. Faltaban 5 minutos para que terminara el partido y Jeong-jae tenía el balón. Aunque Siu le pide el balón, él lo ignora y pasa de uno de dos, hace una bicicletica y pasa de otros dos. Y cuando pensaba que lo había logrado, este grandote patea el balón golpeándolo en la cara. El balón estaba en el aire, a punto de caerle al jugador Dong-guk. Pero Siu la toma con el pecho, y cuando estaba a punto de pegarle a balón, Jeong-jae le quita el balón en sus narices y se dirige al arco rival. Jeonu que estaba al lado de pide el balón, pero Jeong-jae solo lo ignora y patea al arco. Pega en el palo y sale dispara a una banda, Seung-go que estaba cerca podía correr al balón. Pero solo la deja salir de la cancha, Siu le grita que porque no intento agarrar el balón. Y lo que éste le responde es que solo no la alcanzo. La primera parte del primer tiempo finaliza. Siu estaba súper enojado por cómo estaban jugando. Pero en ese momento Seung-go dice que no va a correr más, porque igual perderán al partido. Jaeo que lo estaba observando dice que es un mediocre por rendirse sin pensarlo, solo por ser provocado. Pero en ese momento llega el mismísimo Maru Kang a salvar el partido. Al final logró llegar al partido, pero ya había terminado el primer tiempo y su equipo ya iba perdiendo 4-0. Como estaba un poco golpeado, Siu le pregunta si puede correr. Este con una actitud decidida le dice que sí. Y ahora con Maru Kang en el campo de juego. El partido da inicio. La preparatoria Haya inicia la ofensiva de su ataque con Min Cheol, que controla el balón con dificultad. Dos jugadores de la preparatoria Segwon lo van a presionar y este no se decide a quién darle el balón. Así que Siu le grita que se deje de tonterías y pase el balón. Este no sabe a quién pasarle la pelota, pero en ese momento Maru se acerca y le susurra atrás. Este maldice, y sin más opciones le pasa el balón a Maru. Maru avanza por la banda, pero se encuentra con Jaeo que sonríe un poco. Maru solo le pasa el balón a Siu, pero este estaba siendo marcado, así que le devuelve el balón a Maru. Maru se acerca al balón, y sin pensarlo hace un cambio de frente. Donde estaba Jeong-jae. Este nota que Maru se acerca pidiéndole el balón. Y recuerda cuando Maru le preguntó de por qué no pasaba el balón, y esto era porque tenía miedo de al pasar la pelota, no volvería a tenerla. Y esa noche Maru le prometió que cualquier pelota que le pase, aunque fuera riesgosa, él se la devolvería. Así que este decide confiar en Maru dándole el balón, y corriendo para desmarcarse. Pero Maru hace una finta y no le da el balón, haciendo que este se enoje porque lo engañó. Maru se dirigía al centro del área, pero gira su cabeza, devolviéndole el balón a Jeong-jae, dejándolo frente al arquero. Pero este nota que Maru estaba corriendo a la portería, así que le devuelve también el balón, para que Maru la empujen y marque el primer gol de la preparatoria Haya. Maru coge el balón con las manos, y con el marcador 4-1, grita que aún pueden ganar. Esto hace que a todos los de su equipo se les suba la moral, y el defensa central, Sang Won-jeong, diga que se aseguraran de cubrir por completo la defensa. Después de eso Jaeo comanda un ataque de la preparatoria Segwon, y avanza con fuerza, a pesar de la presión de Min Cheol. Dong-chi se acerca para presionar, pero Jaeo hace una finta de ochito, pasando de los dos. Sang-won decide empujar a su compañero para que vaya y lo presione. Pero la jugada de Jaeo era hacerle llegar el balón a Dong-guk.
Así que le da un pase al número 13 de su equipo, pero este lo deja pasar, para que Dong-guk haga un tiro directo al arco. Pero antes de que el balón llegue al arco, Sang-won pone su rostro para interceptar el balón. Y aunque su cara quedó golpeada, el balón le cayó a Siu, quien inició un contraataque, dándole un pase a Jeonu. Este aguanta el balón y se la pasa a Min Cheol para que siga la contra. No se la podía pasar a Jeong-jae y a Jeonu, porque estaban siendo marcados. Y el único que estaba sin marca era Maru Kang, pero este prefería morir antes que darle el balón. Así que decide avanzar, pero el defensa lo nota y decide barrirlo con una plancha. Min Cheol le pide al árbitro que pite la falta, pero este da la ventaja, porque Maru tomó el balón y avanzó directo al arco. Sus compañeros le piden que le pegue para otro gol, y cuando estaba a punto de patear, lo tira hacia un lado, para que Min Cheol lo empuje y marque el segundo gol para su equipo. En ese momento todos van a celebrar con él. Y esto lo hace acordar, que antes de estar en la preparatoria Haya, estaba en una preparatoria llamada Myeongwon. En ese lugar era burlado y golpeado por sus propios compañeros. Hasta que llegó a Haya, donde conoció a Jeong-jae y a Jeonu, donde fue recibido muy bien por los dos, así que se adaptó al equipo. Además amaban que siempre les pasara la pelota. Por fin sintió que sus miedos desaparecían, hasta que apareció Maru y Siu, haciendo que su amor por el fútbol se desmoronase, y sus amigos que eran su escudo, también desaparecieron. Así que por eso hizo todo lo que hizo anteriormente, porque no quería ser marginado otra vez. Pero ahora jugando al lado de Maru, no tiene que estar nervioso, porque todos miraban a dónde iba y los movimientos que hacía. Después de darle el balón a Maru se desmarca de Jaeo, para recibir un pase de taco y avanzar con el balón. Pero como toda el área estaba siendo bloqueada, decide dar un pase hacia atrás donde está Maru. Este nota que mientras todos lo observaban, una persona corría hacia el arco. Maru lanza un pase alto y preciso, que Siu conecta con la cabeza, pasando por la cabeza y las manos del portero, marcando el tercer gol para su equipo, y dejando el marcador a un gol del empate. Pero mientras toda la preparatoria Haya celebraba, el entrenador Akcheol de Segwon piensa que Maru es muy interesante, así que le pregunta a uno de sus jugadores del banquillo si este no era demasiado para él. Es Honpil. Tiene cara de desquiciado, y es un matón. Antes de entrar al partido le pregunta a el Cuatro Ojos de Haya el nombre de Maru. Este lo reconoce como el gordito de Maru y comienza a reírse como loco. Este matón, antes de que Maru bajara de peso, era quien lo molestaba y maltrataba. Y ahora que estaba dentro del campo de juego, lo primero que hace es darle un golpe a Maru en las costillas. Después un codazo en la cara, le pisa el pie, lo hace caer, le pisa la mano también. Obviamente todo esto mientras el árbitro no estaba observando. Sus compañeros le protestaban al árbitro, pero este los ignora y les advertía por su salida de tono. Yuna solo se preocupaba por Maru, y le pedía que saliera de cambio. Pero Jeonu, que ya estaba harto de observar cómo maltrataban a Maru, decide pegarle una bofetada a Honpil. Pero esta vez el árbitro sí lo vio, y le saca roja, echándolo del partido. El papá de Siu le dice a Akcheol que si le había pagado al árbitro por expulsar a su jugador y no al de él. Y también le grita al árbitro que lo que sea que le hayan pagado, él lo duplicará. Después de eso Jeonu sale de la cancha, y le desea suerte a Maru. Pero Maru como que tenía esquizofrenia porque, dentro de él, está él mismo pero encadenado. Le grita que si va a seguir aguantando esto, y todo porque era un maldito desastre. También le dice que si va a seguir siendo un imbécil enfrente de Yuna, y que es patético. Este se responde que lo sabe, pero es más fácil vivir así, porque si tuviera algo de orgullo, no podría soportarlo. Después de eso, Siu hace un disparo que se va al tiro de esquina. Jeong-jae se prepara para cobrar. Los observa a todos y dispara al área. En ese momento Maru es golpeado por Honpil. Pero observa a Yuna llorando y a sus compañeros animándole. Esto hace que pueda por fin liberar su esquizofrenia de donde lo tenía encerrado. Y golpeando a Honpil con su codo.
Corre rápidamente a donde está el balón. Y sin importarle que su cara sería golpeada, cabecea el balón, marcando el empate para su equipo. Maru cae al suelo y todos se quedan conmocionados y corren hacia él para ver si está bien. Este solo se levanta y pasa de ellos, para caminar a donde estaba Yuna. Se limpia la sangre de su cara y le dice que ahora que terminó el partido, podrían ir a comer juntos. Ella llorando le responde que de qué habla si necesita hacer que lo vean. Después de eso Maru cayó inconsciente y lo llevaron al hospital en una ambulancia. En el partido le sacaron tarjeta roja a Jinu por la falta anterior. El partido continuó, pero a la preparatoria Aya le hicieron 3 goles más y perdieron el partido 7-4. Ya en el hospital Maru se encontraba inconsciente y mientras tanto su madre estaba regañando a los jugadores del equipo por dejarlo jugar hasta que quedara así. Todos se quedaron callados sin decir nada. Después de eso entran a la habitación de Maru y Siu le pregunta cómo se siente. Este responde que se siente bien excepto en la nariz. Maru les pregunta por el partido y entonces qué pasaría con el equipo si sería disuelto. Siu le dice que lo siente, pero el equipo nunca estuvo a punto de disolverse, es solo que al verlo jugar, creyó que tenían la oportunidad de ganar y se volvió egoísta. Y por eso no lo sacó de la cancha, a pesar de su estado. Maru le dice que no se preocupe, ya que después que el equipo no se disolviera, él estaría feliz. Después de eso se van y le dicen que no se preocupe por nada más y se centre en recuperarse. Más tarde en el hospital Yuna se acerca a Maru para decirle que sus padres volverán más tarde con ropa suya. Le cepilla los dientes y le dice que lavar el uniforme para que su madre no vea la sangre de este. Y cuando ella se va, se pregunta por qué actúa como su hermana mayor, si tenía la misma edad. Y en ese momento se acuerda cuando le dijo que fueran a comer algo delicioso después del partido. Y piensa que debe estar loco por haber hecho eso. Pero en ese preciso momento llegan los jugadores de la preparatoria Sewon. Jinu quería disculparse por haberlo golpeado, ya que él creyó que esquivaría su patada. Este le dice que no se preocupen y que ya se vayan. Porque verás, Maru estaba un poco molesto, porque llegaron justo cuando tenía la oportunidad de estar solo con Yuna. Pero estos no solo venían a disculparse, ya que Donguk quería intercambiar camisetas con él, así que le entrega la suya. Pero cuando se entera que Yuna había lavado el uniforme de Maru, se pone a llorar porque no tenía sentido que no estuviera envuelto en el sudor del partido. Y mientras se van le dice a Maru que el próximo que use será de él. Y en ese momento se encuentran con el compañero de cuarto de Maru, Ederson, el arquero de la selección de Brasil. Pero aquí se llama Haryun-do. En su estadía en el hospital, Maru conoció a Haryun-do y a su mejor amigo Cha Jun-yeon, pero a estos le llamaremos Jun y Cha-hun. Que para los que no lo saben, este fue el que salvó a Maru cuando lo estaban golpeando. Salvarlo es por decirlo entre comillas, ya que fue a cambio de dinero. Estos también juegan el fútbol, incluso Jun fue un representante del equipo nacional juvenil de Corea. Cambiando de escena, te contaré algunas cosas que pasaron mientras Maru estaba en el hospital, cosas que pasaron en el equipo de fútbol. Ya que verás, el papá de Siu pensaba en disolver el equipo, pero el entrenador de la preparatoria Sewon, Hak Cheol, le rogó que no lo disolviera y que lo dejara ser el entrenador del equipo, ya que él pensaba que en el equipo había chicos muy talentosos y él le prometía que podía hacer algo bueno con eso. Sin mucho esfuerzo, Do Sik Seon aceptó, y sus primeros cambios en el equipo fueron que ya no habría jerarquía según el tiempo que llevaron en el equipo, ya que antes todas las tareas se las ponían a los de primer año, pero ahora sería justo con todos y los titulares se determinarían según su habilidad. Hacheol quería ver las habilidades básicas de todos los jugadores, así que su primer entrenamiento fue donde todos tenían que correr 100 metros en el menor tiempo posible. El primer puesto se lo llevó Yeon Jae, ya que lo hizo en 11,5 segundos. Y si quieres saber o te quieres dar una idea de lo rápido que fue eso, Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, lo hizo en 9,5 segundos. Aquí te dejo la lista de quienes lo hicieron más rápido en el equipo. Después de eso, seguía la prueba del yo-yo, que consistía en correr 20 metros de ida y vuelta
hasta quedar agotados. Al comienzo de la prueba y en la etapa 1 todos lo hicieron fácilmente, así que pasó el tiempo e hicieron una vuelta, 2, 8, 10, 15. Pero en la etapa 17, Seung Ho Jang no pudo seguir, así que quedó fuera. Los demás siguieron con la prueba y el tiempo más tarde, en la etapa 47, solo quedaban Siu y Dong-gu. Al final, Siu con 52 vueltas se proclamó en el primer lugar, dejando a Dong-gu en el segundo. Después de eso, su nuevo entrenador lo felicita, ya que todos tenían un poco de talento. Y para empezar su nuevo régimen, dice que se acabarán la diferenciación por edades. Y también dice que ya no podrán comer con sus amigos cercanos, sino con los jugadores que más necesiten comunicarse dentro del campo. Como por ejemplo, laterales con carrileros, delanteros centrales con mediocampistas y defensores con arqueros, ya que su trabajo de ahora en adelante era descubrir exactamente su papel en el campo, porque desde ahora su objetivo era llegar a las nacionales. Después de eso, pasaron 2 semanas desde que Maru había llegado al hospital, y Jung, que no estaba en su cuarto, se entera que su abuela lo había venido a visitar, y mientras se apresuraba, piensa en el por qué ella seguía viniendo a visitarlo si él ya le había dicho que estaba bien. Pero cuando llega al cuarto y abre la puerta de la habitación, se percata de que Maru y su abuela estaban jugando y divirtiéndose sin ningún problema, así que este solo los ignora y se acuesta en su cama todo el día mientras pasaban las horas. Más tarde, cuando ya habían acabado las horas de visita, su abuela se va sin poder despedirse ya que este estaba dormido. Ya más tarde en la noche, mientras Maru arreglaba algunas cosas para su salida del día siguiente, John le pregunta a Maru si le darían de alta. Este responde que sí, así que ya que se iba a ir Maru, le da su chaqueta del uniforme juvenil de Corea, ya que este dice que ya no lo necesitaba, y le dice que él también debería llegar al equipo juvenil de Corea. Más tarde, cuando los dos ya estaban acostados en sus respectivas camas, Maru no se aguanta las ganas y le pregunta del por qué ya no jugaba fútbol. Este le responde que porque no era bueno, ya que si lo fuera, estaría ganando una fortuna. Pero también era porque el fútbol era un lujo que él no podía pagar, ya que ni siquiera tenía dinero para pagar la cirugía de su abuela. Y como un entrenador una vez le dijo, la pobreza es un delito y los pobres no pueden aspirar a más. Después de Maru haber escuchado esas palabras en ese momento, no pudo decir nada, ya que no era algo que entendiera, y cualquier palabra de consuelo que fuera dicho en ese momento habría sido falsa. Al día siguiente, Maru se despide de Jung y este le dice que se esfuerce en el fútbol. Y sin más, Maru se despide y sale del hospital con Yuna. Y más tarde, mientras caminaban, este piensa que debería invitarla a salir. Pero antes de que él diga algo, esta se adelanta y le dice que si quieren ir a comer algo, que si pueden salir. Este queda un poco sorprendido, pero al final dice que sí. Al principio no sabían qué comer, así que decidieron comer algo diferente para no comer comida rápida. Y al final se decidieron por tomar una sopa que no les terminó gustando. Así que decidieron ir a un lugar que se llamaba el McRonaldo, donde podían comer toda la comida chatarra que quisieran. Después de eso fueron al karaoke, tomaron malteadas. Maru estaba que se le declaraba. Pero se acabó el día y ella lo acompañó hasta su casa. En mi mundo eso sería al revés, pero bueno. Ella le regresó la camisa con la que había jugado contra Sewon y que la había lavado porque estaba llena de sangre. En la camiseta había una tortuga que ella misma había puesto porque no quería que se lastimara más. O sea, estaba tan preocupada que hasta le acomodó el bolso para que se vea más lindo. Y bueno, todo esto hace que Maru se ponga nervioso y le diga que mejor se preocupe por ella, ya que él podía preocuparse solo mientras se entraba a su casa. Ya al día siguiente, en el equipo de fútbol, Maru tenía que hacer las mismas pruebas que habían hecho sus compañeros cuando llegó el entrenador el primer día que él estuvo en el hospital. Como correr los 100 metros en el menor tiempo posible y hacer la prueba del yo-yo. Bueno, en la primera prueba era la prueba de los 100 metros y lo hizo en 12,3 segundos, quedando muy por debajo de la lista. Pero en la prueba del yo-yo no decepcionó, ya que se acuerdan cuando sí había hecho 52 vueltas, pues Maru hizo 10 veces más que él, hizo 62, ocupando el primer lugar después de 2 semanas en el hospital.
Después de eso, los jugadores siguieron entrenando día a día, mientras el entrenador Hacheol veía una lista donde trataba de encontrar un arquero y un jugador rudo para la mejora del equipo. Hasta encontró un jugador perfecto que él decía que hasta además había jugado anteriormente en la preparatoria Haya. Pero bueno, eso ustedes lo sabrán más adelante. Pasando al entrenamiento de los chicos, en ese momento el balón pasa sobre la reja, así que Maru se ofrece para ir a buscarlo. Pero cuando encuentra la pelota y la toma, se encuentra con Suho, que estaba fumando, mientras los demás estaban entrenando. Así que le pregunta, ¿estás fumando? Sí, es mi cuerpo, mis reglas. Maru solo se levanta y se va, mientras piensa que es un imbécil, porque hay miles de jugadores que morirían por entrar al equipo, pero él solo se la pasa fumando y no lo toma en serio. Cambiando de escena, pasamos con Jun, que ya había salido del hospital y estaba en su trabajo de repartidor. Y apenas llegando a hacer una entrega, su jefe le informa que hay otra entrega, pero esta vez era en la preparatoria Haya. Y aunque este no quería ir, bueno, no es como que tuviera más opciones, ¿no? Y mientras tanto, en la preparatoria Haya, todos los jugadores estaban organizando una fiesta de bienvenida para el entrenador Hacheol. Y mientras algunos hacían los arreglos faltantes, Maru quería decirle a Yuna sobre lo que sabía sobre Suho, ¿no? O sea, que fumaba. Pero este le tapa la boca y le dice que prefería que le dijera al entrenador antes que a ella. En ese momento, llega Jun con la comida. Tenía el casco puesto para que no lo reconozcan. Entrega el pedido, recibe el dinero, mira hacia los ojos y se va. Mientras salía del lugar, piensa que eso se leyó muy bien, hasta que Siu lo llama por su nombre. Este cambia su voz y le dice que lo estaba confundiendo, pero Siu lo toma del brazo y le responde que lo reconoció por el tatuaje del cuello. Así que este con furia lo estrella contra la pared y le dice que si sabía quién era, entonces por qué tenía que nombrarlo. Siu solo le pide que deje de deambular y vuelva con el equipo, pero este estaba tan enojado porque según él, Siu fue quien destruyó su carrera futbolística. Así que le pide que lo dejara de provocar a aquellas personas cuyas vidas dependen de un hilo y solo hiciera sus cosas en silencio antes de que lo mate. Después de eso se marcha y vemos que Maru observó todo esto, pero eso ya no importaba en este momento, ya que el entrenador había llegado y tenía que avisarle a sus compañeros para darle la bienvenida. El entrenador llega a la sala y todos le dan la bienvenida, y aunque parecía un poco duro por fuera, por dentro estaba conmovido, ya que nunca se había sentido así en la preparatoria Sewon. Después de eso, mientras disfrutaban del banquete, Siu toma la palabra para hablar sobre una regla que habían establecido anteriormente, que era sobre hablar informalmente entre los compañeros, sin importar en qué año estén, pues le parecía injusta. El entrenador se preguntaba por qué, si este método lo había usado el entrenador Gus Hiddink para la victoria en la semifinal de la Copa Mundial del 2002. Siu solo responde que el entrenador Hyundai era extranjero, así que él no usaba honoríficos. Así que este solo sugería que también usaran el trato informal entre jugadores y entrenadores. Al principio, el entrenador Hacheol pensaba que se había pasado de la raya, pero después le dice que tenía razón, así que ahora en adelante se llevarían bien sin problema. Pero todo esto lo dice con una cara que hace que Siu le dé un colazo nervioso. Después de eso, pasamos con Jun, que estaba llegando a su casa después del trabajo, y observa a su abuela, que lo estaba confundiendo con el arquero que estaba en la televisión. Oye, ¿qué haces? Ese no soy yo. Estoy aquí. ¿Cómo demonios podría estar jugando allá? Mejor come un poco de esto, abuela. En ese momento, se encuentra con una tobillera, así que le pregunta del por qué lo había comprado. Y mientras ella sostenía una foto, le dice que extrañaba verlo jugar al fútbol. Este con algo de enojo le quita la foto, pero ella le dice que como no viviera por mucho tiempo, tenía que hacerla o dejarla decir lo que quisiera. Este le responde que está bien, que haga lo que quiera, pero que ella dejara de hablar del pasado y que no se metiera en sus problemas. Después de eso, sale de su casa y se encuentra con la última persona que quería encontrarse, con Siu. Así que le dice que no está de humor y lo ignora. Pero Siu, para que volviera al equipo, le habla de dinero, del equipo, hasta del nuevo entrenador.
pero es que Jun ya estaba harto de él, así que le da un golpe en la cara, diciéndole que no lo hará, porque ya se cansó del fútbol. Después de eso, Siu vuelve a la preparatoria Aya y el entrenador Hacheol, que fue quien lo envió, le pregunta por lo que pasó. Sí, porque si no te has dado cuenta, el arquero que Hacheol necesita es a Jun. Siu solo le responde que qué esperaba, él no lo hará, así que ya mejor ríndase. Así que en ese momento, Hacheol le pide que le cuente la historia del por qué Jun dejó el equipo de fútbol. Bueno, verás, antes de Jun estar en la preparatoria Aya, estaba en la secundaria Seonjeon. Era tan talentoso que había ganado el premio al mejor arquero y su entrenador en ese momento era Jim Seop, más conocido como el Tigre, que lo conocimos en la segunda parte de este resumen. Continuando, cuando Jun entró a la preparatoria, recibió muchas ofertas de escuelas, incluso de la preparatoria Sewon, pero al final decidió seguir a su entrenador el Tigre, a la preparatoria Aya, y como este entrenador creía en su talento, le ofreció apoyo financiero. Pero como al final ese dinero no venía de los bolsillos del Tigre, ya que lo conseguía extorsionando a los padres de otros jugadores. Al final, no se sabía si Jun sabía de estas extorsiones, pero lo que sí sabía era que gracias a ese dinero, Jun podía seguir con su carrera futbolística. En la preparatoria ya estaba encaminado al éxito y ganó fama con rapidez, y con la recomendación del Tigre, lo eligieron para el equipo de representantes juveniles de ese año. Pero en ese mismo momento, Siu le había dado su merecido al Tigre por haber extorsionado y acosado a muchos estudiantes. Y así, Jun perdió su sustento financiero, y 2 días después de la ceremonia de apertura, fue reemplazado por el actual arquero de la preparatoria Sewon. Y por eso se enoja con Siu cada vez que lo ve, a pesar de que no fue su culpa. Después de eso, volvemos con Jun, que estaba caminando tranquilo por el parque. Pero en ese momento, un balón que se dirigía hacia una chica, que pasaba por su lado, llama su atención. Pero antes de impactarla, este lo detiene fácilmente con su mano y se pregunta por la persona que está jugando fútbol a esta hora. Al final, los que habían ideado este plan habían sido Maru y Yuna, quienes le pedían y se preguntaban por qué ya no jugaba al fútbol, si había sido el representante juvenil y el mejor arquero de la preparatoria Aya. Después de eso, descubre que Maru es el de la preparatoria Aya, así que en forma de broma le pide que le devuelva la camiseta que le había dado anteriormente, ya que este pensó que era bueno porque vio la camiseta de la preparatoria Sewon. Pero Maru le responde que por más que no sea bueno, el equipo Aya era genial, ya que casi le ganaban después de haber estado 4-4, aunque al final perdieron, fue un buen partido. Aya metió 4 goles contra Sewon. Cuando jugaba ahí, me preguntaba si llegaríamos a meter 4 goles en todo el año. Maru lo trata de convencer de que ahora eran más fuertes y tenían un nuevo entrenador. Pero este le hace una pregunta a Maru: ¿cuántas personas podrían ganarse la vida jugando al fútbol? Ya que desde la primaria hasta la secundaria el 10% abandonan, y al pasar de la secundaria a la preparatoria el 40% abandonaban. Luego solo el 30% tenían el nivel necesario para jugar en la universidad. Y si se sacaban las cuentas, desde la primaria al ser profesional eran menos del 1%. Y al llegar a un equipo nacional son del 0,005%. Incluso parte del equipo nacional solo hay una probabilidad del 0,01% de jugar en la Copa Mundial. Yo lo único que quiero saber es de dónde el hombre se sacó esos perros cálculos, aunque yo creo que sí son verdad, la verdad. Todo esto dicho por Jun solo los deja sin palabras a Maru y a Yuna. Al día siguiente, los jugadores se preparaban para jugar un partido de práctica, y antes de empezar, al equipo rojo le faltaba un jugador, y en ese momento llega Seuncho, que dice que tenía que ir al baño, pero tú, yo y Maru sabemos que estaba haciendo realmente. Después de eso, da comienzo al partido, y la pelota es entregada a Seuncho, y enseguida Maru lo va a presionar e intenta quitarle el balón, pero este lo evade con facilidad, pasando de él, haciéndole pensar al entrenador que Maru era un jugador sin espíritu luchador. Pero en ese preciso momento, Maru choca a Seuncho para forcejear por el balón, pero este, con su destreza, lo vuelve a dejar atrás, mientras piensa que Maru es un tipo muy persistente. Pero rápidamente Maru hace una barrida, haciéndolo caer y mandando el balón al lateral, aclarando que la barrida fue limpia.
Este se enoja y le dice que solo era un partido de práctica y además podría haberlo lastimado. Oye, ¿por qué te esfuerzas tanto? Tómatelo con calma. Tómatelo en serio. Los demás nos estamos jugando la vida con esto del fútbol. Este se enoja y le grita por cuál era su problema. ¿Qué le había hecho? No entendía según él. Pero, mientras tanto, el entrenador, por todo el conflicto anterior, había cambiado de opinión y pensaba que al final Maru sí tenía agallas. Además, pensaba que era muy bueno en eso. El partido continuó y ahora el quien tenía el balón era Maru, quien sin prestar atención a lo que decía Seucho, se gira y da un pase largo. Pero Seucho, con una expresión ya irritada, le pregunta el por qué enloqueció de la nada. Tú eres el único que enloqueció. Eres futbolista y andas fumando. Eres el último en llegar, pero el primero en salir. ¿Cómo es que puedo robarte la pelota cuando soy un simple novato? Y si así es como vas a jugar, no pierdas el tiempo y solo vete. Esto solo hace que Seucho se enfurezca más y sin más le golpea el rostro. Y pues como Maru ya también estaba caliente, se le tira sobre él. Bueno, eso sonó raro, pero sigamos. Bueno, después de eso se fueron a la oficina del entrenador y este los había castigado con una semana sin poder entrenar. Maru solo le dice que ya mínimo debería estar feliz porque le cancelaron su odiado entrenamiento. Bueno, y si quieres saber cuál es el motivo de que Seucho se comporte tan relajado por el fútbol y por muchas otras cosas, quédate que te lo cuento. Seucho es de familia estricta y tiene un padre que piensa que es mejor entrar a una buena escuela que hacer algo que realmente te guste, ya que para todo lo que no sea estudiar debe tomarse como un pasatiempo. Y a diferencia de su hermano Minho, que estudia para complacer a sus padres, Seucho al principio le gustaba y tenía una pasión por el atletismo, pero su padre era de los que pensaba que si eso no lo iba a llevar a unas olimpiadas o algo importante, no debería de hacerlo. Y todo eso lo decía sin siquiera Seucho haberlo intentado. Y para terminar de empeorar la opinión que su padre tenía sobre el deporte, un día asistió a una carrera de atletismo de Seucho, pero este terminó en tercer lugar y aunque estaba feliz, su padre solo se fue y le decía a sus amigos como excusa que eso solamente era un pasatiempo y no era algo serio, aunque en ese momento Seucho no pensara lo mismo. Y ya tiempo después, cuando se enteró que Seucho iría a la preparatoria Haya y no a una más prestigiosa que hasta podía porque tenía una beca en ese momento, decidió golpearlo en el rostro preguntándole si le estaba tomando el pelo. Y por eso, desde ese momento, Seucho tiene como un tipo de resentimiento hacia la actitud de su padre. Y además, por eso se comporta así con desinterés hacia las cosas que de pronto podrían gustarle. Bueno, después de haberles contado esa historia de Seucho, seguimos con él, que no quería quedarse en la casa encerrado todo el fin de semana, así que quería ir a alguna parte. El problema es que no sabía dónde ir. Pero por suerte, Maru tampoco quería quedarse encerrado en casa, así que le propone que jueguen un partido, 1 contra 1. Este acepta, pero de camino a la cancha hacen una apuesta, y era que el ganador tenía un deseo que el perdedor cumpliría sin excusas. Después de eso, llegan a la cancha y Maru anuncia las reglas del juego, que eran que el primero en que hiciera los 5 puntos ganaba el partido. Y los puntos se podían hacer de 2 formas distintas, que eran tomando la botella o haciéndole caño al rival. El primero que empezaría con la pelota es Seucho, que hacía el amague de que le pegaría la pelota, pero era para hacerle un caño a Maru y tener su primer punto. Después de eso, Maru empezaría con la pelota para intentar marcar, pero antes de eso, Seucho le dice su deseo, y era que le ayudaría a que todo saliera bien entre él y Yuna. Maru solo lo ignora y hace un par de amagues, y cuando avanza para engañarle y él también hacerle un túnel, decide hacerle la elástica de Ronaldinho y aprovecha el espacio para hacerle 2 puntos de un solo tiro. Y con ya los 2 puntos en su bolsa, le dice que su deseo es que deje el equipo de fútbol. Después de eso, se siguieron haciendo caños y tomando la botella, hasta que el partido estaba 4 a 4 puntos, y el que hiciera el siguiente punto ganaba el partido. Así que ambos pusieron el balón en la mitad entre el uno y el otro, y cuando el reloj marcara las 4 en punto, se lanzarían a por él. Entonces, el reloj avanzó y avanzó, y cuando llegó el momento, ambos se lanzaron, pero el primero en pisar el balón fue Maru, quien con un giro al estilo de Zidane lo deja atrás, y ya cuando estaba solo frente a la botella, solo la puntea. Pero este no contaba con que Seucho se tomaría esto más en serio que los partidos, ya que justo antes de que el balón tocara la botella, Seucho se pone bloqueando el balón justo antes,
Ah, y por cierto, algo que me olvidé comentarle, es que si la botella es derribada con una parte del cuerpo que no sea el balón, entonces el punto será para el rival, o sea, este vez sería para Maru. Aunque al igual, Suho logró detenerse a tiempo, no tumbando la botella. Pero esto solamente hace que Maru se pregunte de lo pequeña que era su cosa, ya saben, ya que no pudo tumbar el balón. Pero a Suho esto no le importa, ya que el juego aún no había terminado. Así que toma el balón y tumba la botella. Pero a Maru esto ya no le importa, ya que le dice que por lo menos gane en eso, con una sonrisa. ¿Ustedes a qué creen que se refería Maru? Déjalo en los comentarios. Después de eso, mientras Suho celebraba y Maru lo seguía molestando, llegaron unos tipos que eran de un equipo de fútbol llamado Seowipa, y el capitán de este les pide que se vaya, ya que ellos habían reservado la cancha a las 4 en punto para jugar un partido con Seonseopam, que así es que se llamaba el equipo. Pero bueno, entonces Maru y Seuho ya estaban por irse, pero uno de los del equipo le dice al capitán que conocía a Seuho y que a peso era muy bueno en las escuelas inferiores de la secundaria. Así que por esto el capitán les pide que se queden y le ayuden a ganar el partido. Al principio, Seuho no acepta, pero Maru hace una insinuación a que este era pequeño y sensible. Este entiende la situación y al final termina aceptando. Después de eso, llega el equipo con el que se enfrentarían, y sorprendentemente, los jugadores que conformaban el equipo eran Jun y Chahum. Y ya lo saben, si quieren más contenido como este, ayúdenme a romper el algoritmo de YouTube, haciendo todas esas bobaditas como suscribirte, comentar y dar like. Así que como siempre digo, hasta un próximo video, persigue tus sueños siempre y chao.